de Shabbat, donde estamos siguiendo la serie Eligiendo tu Judaísmo. Esta es la 12ª conferencia sobre este tema y todavía queda material para otra conferencia más, para concluir esta serie de 13 conferencias. Y así como a los 13 años el varón se declara Bar Mitzvah, así vamos a disfrutar de un Bar Mitzvah de Torah al concluir con esta serie. La razón por la cual surge esta serie ya ha sido dicha y redicha. No es algo que surge del aire, sino que responde a una necesidad. La necesidad de que los nuevos judíos emergentes del mundo y las nuevas generaciones de justos de las naciones que está surgiendo en el mundo conozca a cabalidad todas las diferentes opciones que están en el camino, para que recuerden que no importa el judaísmo que uno se encuentre, sea ortodoxo, conservador, sea reformista, ultraortodoxo, hasídico, netzarita, caraíta, samaritano, etc. Recuerda, nadie puede decir mi judaísmo es el único que existe y todos los demás están equivocados. Nadie puede decir mi judaísmo es el único que vale y todos los demás están descalificados. Estamos hablando de diferentes escuelas, diferentes tendencias, producto de una serie de circunstancias históricas, políticas, etcétera, que nos obliga en el camino a revisar los principios incambiables del único judaísmo que recibimos de Moshe y ver cómo lo aplicamos a las nuevas circunstancias en las cuales uno se encuentra. Y debido al hecho de la cantidad de desinformación que ha habido con respecto a este tema, cuando los nuevos creyentes que están buscando sus raíces hebreas de su fe se encuentran con el judaísmo, si no tienen toda esta información, podrían confundirse y hacer una elección equivocada. Muchas veces uno descubre que los errores cometidos en la vida no es tanto el resultado de una mala intención como de una mala información. En otras palabras, cuando uno mira hacia atrás los errores que uno comete en la vida, casi siempre descubre que esos errores fueron cometidos por falta de información. Si usted hubiera tenido la información correcta que ahora tienes, no habrías hecho lo que hiciste. Y de la misma manera puede ocurrir aquí. Y precisamente con todo esto en mente, estoy listo ahora para compartirte la 12ª entrega de esta serie, Eligiendo tu Judaísmo, para que evalúes por tu propio criterio la riqueza y la belleza extraordinaria del judaísmo netzarita, ese judaísmo que profesamos en esta casa, específicamente en lo relacionado a su importancia ética comparado con el resto de las expresiones del judaísmo que conocemos hoy día. Siempre ten presente que como judíos hay un montón de cosas que nos unen, no matter what. Hay un montón de cosas que nos unen. Un solo Dios, una sola Torah, un solo Israel. Todas esas cosas son el denominador común. Pero hay algunas cosas que nos hacen diferentes. ¿Ok? Y entre esas cosas que nos hacen diferentes
está precisamente lo relacionado con la importancia ética que sostiene el judaísmo netzarita basado en la enseñanza de los profetas, basado en la enseñanza de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach y basado en la enseñanza de los estudiantes autorizados de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach. Y específicamente en la clase de hoy quiero enfatizar el enorme valor que el judaísmo netzarita enseña con respecto al valor de la vida humana. Esto es algo que no es priceless, no tiene precio, ¿ok? El valor de la vida humana. Porque dependiendo de cuál sea tu creencia en el valor de la vida humana, así es como tú vas a tratar a tu prójimo. Si tú crees como el materialismo científico darwiniano, que el hombre viene del mono, lo vas a tratar como un animal con inteligencia. Pero si tú crees que el hombre es criatura hecha a imagen y semejanza de Dios, se lo vas a tratar con la dignidad que tiene, no un mono, Dios. Y contrario a estos grupos que ya hemos mencionado, que enseñan que el alma judía es superior al alma del no judío, el judaísmo netzarita, fiel a su legado, recibido del judaísmo único que nos llega a través de Moisés y de los profetas, el judaísmo nezarita enseña todo lo contrario. El judaísmo nezarita enseña que todos los hombres hemos sido creados iguales. Todos los hombres hemos sido creados iguales. Y por tanto, afirmar que ciertas personas son superiores a otras y que las inferiores deben ser esclavas de las superiores es totalmente contrario a la enseñanza de la Torá y de los profetas. Y esto es precisamente lo que enseña el judaísmo nezarita, que Dios ama a todos los hombres del mundo, que Dios ama a todas sus criaturas por igual. Y esa es la enseñanza de los profetas. Podríamos citar aquí textos tras textos sobre esto, pero creo que uno en particular lo resume a todos y es la historia que nos enseñaron desde que éramos niños, que Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y cataplum, vino un pez muy grande y se lo tragó. ¿Se recuerdan esa canción que aprendimos desde pequeñitos? La prueba de Jonás. Dios envió a Jonás. Dios envió a Jonás a una ciudad no judía, la ciudad de Nínive, en Mesopotamia. Le envió a este profeta con un mensaje de arrepentimiento para ser liberado de un terrible juicio por causa de sus muchos pecados. Y Jonás se negó a ir porque tenía temor de que al anunciar el mal de la ciudad por un lado y que luego se arrepintieran, Dios, que es bueno y misericordioso hacia todas sus criaturas, los perdonara y él quedara como un mentiroso. Al final de la historia, y habiendo cumplido casi forzadamente aquella misión, Jonás sale de Nínive y se recuesta al lado de una pequeña elevación del terreno, desde donde podía divisar toda la ciudad para ver qué iba a ocurrir finalmente. Y en ese contexto nos dice la narrativa profética lo siguiente, y cito: entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. La ciudad es Nínive, ¿no? Se sentó al oriente de la misma. Se sentó allí a ver qué iba a pasar. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo él a la sombra hasta ver qué sucedería en la ciudad.
Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás. Una planta creciera. Estás hablando de un lugar donde había posiblemente unos 120 grados Fahrenheit. ¿Ok? No está hablando estaba en la nieve. Está hablando de 120 grados Fahrenheit. 40, 45 grados centígrados de calor. ¿Ok? El Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás, que le hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Dios le hizo un milagro, estaba feliz, tenía sombra. Pero Dios dispuso que un gusano, al rayar el alba del día siguiente, dice que Dios guía hasta los gusanos. Dios dispuso que un gusanito, al rayar el alba del día siguiente, atacara la planta. Y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, dispuso Dios un sofocante viento solano, viento caliente. Y el sol hirió la cabeza de Jonás y desfallecía. Y deseaba con toda su alma morirse, diciendo, mejor me es la muerte que la vida. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y respondió Jonás, tengo razón para enojarme hasta la muerte. Y dijo el Señor, ¿tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste, ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció? ¿Y no he de apiadarme yo de Nínive, esta gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales? Mira el corazón de Dios. No voy a tener yo compasión por una ciudad no judía, una ciudad de gentiles, de 120,000 personas. Decir 120,000 personas hace 2,800 años es como decir Nueva York ahora, con 20 millones de personas, en proporción. Cuando uno lee esto, ¿cómo decir que las almas de los no judíos son inferiores al alma de los judíos, cuando Dios demuestra su compasión aquí por una ciudad no judía a cientos de millas de Jerusalén y les envía un profeta para procurar su arrepentimiento? Otra evidencia, nuestro santo maestro Yeshua Mashiach mostró en su vida que él ama por igual a judíos y no judíos. A pesar de las restricciones que le fueron dadas en el ejercicio de su misión de redención, sanó la hija de un militar romano que estaba en angustia. Yeshua la sanó, no era judía, la sanó. Sanó a la hija de una cananea que por ley de la Torá no tiene derecho a ser parte de Israel, la sanó. Yeshua entró en la ciudad de Samaria cuando samaritanos y judíos no se trataban. Y para que entendamos la profundidad y la grandeza de esta acción de Yeshua de entrar en Samaria, atreverse a entrar en Samaria, tenemos que ponerle contexto a esto. Porque sin este contexto que les voy a dar, el impacto de aquel encuentro de Yeshua, primero con la mujer samaritana y luego con el resto de los ciudadanos de Samaria, en la ciudad de Samaria, no podría apreciarse como lo podemos apreciar cuando tenemos ese contexto.
So, permítanme un poquito de su tiempo para ponerles este contexto que gira alrededor de este encuentro de Yeshua con esta mujer de Samaria y con los samaritanos. A raíz de la división de la monarquía hebrea, se formaron dos reinos. El reino del norte de Israel y el reino del sur de Israel. Eventualmente, el reino del norte de Israel fue atacado y conquistado por los asirios. Los asirios vienen de Asur, que fue la capital de aquel imperio antiguo. Ese imperio que coexistió con el sudeste asiático de Mesopotamia, con el imperio naciente de los babilonios en el sur y que finalmente fueron conquistados por los babilonios. En los días del imperio asirio tuvo lugar la división de la monarquía hebrea. Los asirios conquistaron al Israel del norte, pero no pudieron conquistar al Israel del sur, es decir, a Judea, a Jerusalén. Y como expliqué en la conferencia pasada, la política exterior de los asirios fue diferente a la implementada luego por los babilonios. Los asirios no permitían a los conquistados vivir en comunidades, sino que los mezclaban con su propia gente, con la mira de hacer desaparecer todo vestigio de los pueblos conquistados. Y esto fue lo que ellos hicieron en el norte de Israel. Tomaron asirios y los trajeron a la Galilea. Y tomaron a israelitas del norte y los llevaron a Siria. Y tanto los de allá como los de acá se mezclaron entre los gentiles y los israelitas del norte perdieron su identidad hebrea. Los que se mezclaron con los asirios, traídos a Israel, formaron una etnia conocida por el nombre de su capital norteña, es decir, Samaria, y de ahí vienen los samaritanos. Más tarde, cuando los judíos, que habían sido llevados cautivos a Babilonia por el imperio babilónico, logran regresar de la cautividad babilónica por las bondades que Dios puso en el corazón de los persas, en los días de Nehemías, en los días de Esdras, ellos deciden inmediatamente comenzar la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Recuerden que tanto el templo como la ciudad de Jerusalén habían sido destruidas por los babilonios. Y eso es lo que explica una de las razones del ayuno que recién tuvimos, de Tisha B'Av. Bien, al regreso de las diferentes oleadas de retorno de Babilonia, los judíos de aquella época, bajo el liderazgo de Esdras y bajo el liderazgo de Nehemías y de algunos profetas como Haggai, por ejemplo, Ageo, inician los trabajos de reconstrucción de la ciudad de Jerusalén y del templo. Los samaritanos, es decir, los judíos mezclados con asirios, que poblaban el área de Samaria como un grupo étnico importante, se le acercan a Esdras y se le acercan a Nehemías y le ofrecen su ayuda. Ustedes van a reconstruir Jerusalén, van a reconstruir el templo, nosotros queremos colaborar con ese proyecto. Nosotros vamos a trabajar en ese proyecto, porque nosotros también somos judíos que seguimos al mismo Dios de Israel, al mismo Dios que los inmigrantes judíos que están llegando de Babilonia. Los líderes judíos de aquel momento declinaron esa oferta, porque vieron que los samaritanos estaban mezclados con pueblos paganos y no se podía determinar si realmente eran judíos o no judíos. Y ese rechazo creó una reacción negativa en los samaritanos
que de pronto se vuelven enemigos sin causa y comienzan a sabotear las labores de reconstrucción de la ciudad y del templo. De hecho, le escribieron una carta al rey persa y lograron parar por un montón de años la reconstrucción de Jerusalén. Finalmente, cuando los judíos que habían regresado y que continuaban regresando en diferentes oleadas de la cautividad babilónica supieron de aquello, rechazaron aún más a los samaritanos. Y los samaritanos rechazaron aún más a los judíos. Y es ahí que surge la enemistad entre estas dos etnias, entre estos dos pueblos. Y eso fue lo que llevó a los samaritanos construir un templo para Hashem en Gerizim, mientras los judíos construían un templo para Hashem en Jerusalén, en el monte Moria. Había dos templos para Hashem, el templo de Gerizim y el templo de Jerusalén. Y entonces se disputaba el verdadero lugar de adoración a Dios. Los judíos decíamos, el lugar que Dios escogió es Jerusalén. Los samaritanos decían, el lugar que Dios escogió es Gerizim, porque ahí está el Padre, el pozo que cavó Jacob nuestro Padre. Y había esa disputa. Estos pleitos y estas discusiones filosóficas se están dando muchos años antes del nacimiento de Yeshua. Cuando en la historia se levanta un nuevo enemigo para Israel, los greco-sirios. Los greco-sirios son hijos del otrora imperio griego. Los greco-sirios invaden a Israel en el segundo siglo antes de Yeshua. Y se encuentran con el templo de los samaritanos en Gerizim. ¿Y qué hicieron? Le construyeron un ídolo adentro de ese templo, dedicado a Zeus, a Júpiter, el dios de Antíoco Epífanes, enemigo de los judíos en aquella época. Cuando finalmente se da la guerra de los macabeos, la guerra de los Joanim, dirigidos por Yehuda HaMaccabí contra los grecosirios, los judíos, no solamente con la ayuda de Dios, echaron a los griegos, sino que destruyeron también el templo a Júpiter que habían construido los samaritanos para adorar al mismo Dios que sus hermanos judíos adoraban en Jerusalén. La destrucción del templo fue más de lo que los samaritanos esperaban. Está bien, según ellos, destruir la imagen de Júpiter. Eso está bien. Y reconsagrar el templo al servicio a Dios. Pero los judíos, celosos de los macabeos, vieron la ocasión propicia para eliminar el domo de la roca, el templo que habían construido los samaritanos. Y juntamente con la imagen de Júpiter destruyeron el templo, dejando solamente sus ruinas sobre el monte Gerizim. Entonces, ¿qué pasó? El odio y el rechazo se hacía cada vez mayor, mucho mayor, al extremo que muchos judíos no pronunciaban siquiera el nombre de samaritano. Y cuando iban a ir de Jerusalén a la Galilea y tenían que pasar por Samaria, daban la vuelta para ni siquiera tocar esas tierras. Y en respuesta, los samaritanos rechazaron a los profetas judíos y se concentraron solamente en los escritos de Moisés como su única escritura sagrada. Sin embargo, ellos desarrollaron ideas mesiánicas muy importantes. Por ejemplo, los grandes pensadores samaritanos desarrollaron la idea de que algún día vendría un libertador como Moisés, un Mesías al que ellos denominaron Taeb, que quiere decir el que viene. Y eso es lo que explica por qué razón cuando Yeshua llega al escenario político de Israel y se encuentra con la samaritana, esta se sorprende que Yeshua le hable. Se sorprende que Yeshua le dirija la palabra y le pida de beber
en la famosa y bien conocida historia del Código Real, que nos lo presenta con pinceles de una belleza extraordinaria. Y esto es lo que explica por qué esta mujer tiene estas ideas mesiánicas muy claras al decirle a Yeshua, sé que el Mesías vendrá. Y cuando Él venga, nos va a aclarar todas las cosas. ¿Ok? Nos va a aclarar si es aquí o si es allá. Imagínate su sorpresa cuando Yeshua le dice, el Mesías que viene, yo soy el que habla contigo. Y entonces sale corriendo a Samaria y le dice a su gente, vengan y vean. Me he encontrado con un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho en oculto. ¿No será Tae el Mesías que viene y que ya ha llegado y que nosotros estábamos esperando? Y al saber estas cosas, los samaritanos vinieron a Yeshua y le escucharon. Y al oírle, muchos creyeron que era el Mesías y lo invitaron a la ciudad. Y Yeshua entró donde ningún judío había entrado por siglos. Y estuvo con ellos 2 días. Y les enseñó muchos de los secretos del reino de los cielos. Entre ellos, el más grande de todos, que Dios no hace acepción de personas, sino que se agrada de todos los que le buscan con un corazón sincero. No importa dónde vivan, y no importa si son judíos o no judíos, Dios busca a todo el que quiera servirle de corazón. Y después de este encuentro, Yeshua pronunció una parábola conocida mundialmente como la parábola del buen samaritano, donde demuestra que el amor a Dios debe romper los límites de un pueblo para extenderse a todos los pueblos de la tierra. De hecho, luego que Yeshua fue quitado de nosotros por un tiempo, sus estudiantes entraron también en Samaria y hubo una extraordinaria aceptación del judaísmo nezarita también entre los samaritanos, como está documentado perfectamente en Memorias de los Apóstoles, capítulo 8. ¿Qué quiere decir esto, Rabotai? Quiere decir que un judaísmo elitista, un judaísmo que enseña lo contrario, que el alma judía es superior al alma no judía, que la salvación es solamente para los judíos, no tiene cabida en el contexto de la Torá, no tiene cabida en los profetas, no tiene cabida en la conciencia misma de la humanidad. Y tal elitismo está condenado al fracaso total y absoluto en la historia del hombre. Y es por eso, Rabotai, que el único judaísmo que tiene el potencial de alcanzar al mundo entero sin barreras étnicas y culturales es el judaísmo nezarita, que enseña contrario a lo que enseñan estos otros grupos de hermanos nuestros que hacen interpretaciones equivocadas de la Torá, que el amor de Dios es válido tanto para el judío como para el no judío, que Dios no hace acepción de personas y que la vida de un no judío también es preciosa a los ojos de Dios como es la vida de un judío. De hecho, el propio Yeshua enseñó, tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también tengo que traer para que haya un solo rebaño y un solo pastor. Y dijo más, dijo el maestro, es necesario que este mensaje de la redención sea proclamado a todas las naciones para dar oportunidad a todos los gentiles. Y solamente después que esto haya ocurrido, vendrá el fin de esta edad presente. Y también enseñó el maestro, lo que yo limpié, no lo llames tú común o inmundo. Y tercera evidencia, los estudiantes de Yeshua, en línea con Moshe y en línea con los profetas, haciéndose eco de las enseñanzas de Yeshua, también enseñan lo mismo. Y es por eso que encontramos a Kefa
Un judío que antes de conocer a Yeshua había sido enseñado en esta teoría equivocada de no convivir con los extranjeros. Cuando es llamado a entrar en la casa de un soldado romano, de un extranjero, no solamente un soldado, un jefe militar de los romanos, para visitar su casa, le dice: vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, pero Dios me ha mostrado a mí que ningún hombre debe ser llamado impuro o inmundo. Por eso, cuando fui llamado por ustedes, vine sin objetar. Observa entonces la grandeza de la ética de la enseñanza del judaísmo nazarita. A ningún hombre se le puede llamar inmundo. A ningún hombre se le puede llamar impuro. Y compara esto con la enseñanza del Rebbe, que afirma la realidad intrínseca de un no judío es solamente vanidad, porque el alma del gentil proviene de Satanás, mientras que el alma del judío proviene de la santidad. Compara estas dos enseñanzas. Y esto te demuestra por qué el judaísmo, que enseña que el alma del judío tiene más valor que el alma del no judío, está consagrada al fracaso. Totalmente al fracaso como instrumento para la redención del mundo. ¿Y por qué el judaísmo nazarita es realmente la única esperanza segura para el mundo, toda vez que afirma que el Mesías Yeshua y su palabra de redención es poder de Dios para salvar al mundo? No solamente al judío, pero también al griego, es decir, a toda la humanidad. Entonces, si tú quieres un judaísmo elitista, un judaísmo exclusivista, entonces no encontrarás en nuestro judaísmo nazarita ni lugar, ni espacio, ni oportunidad alguna. Porque nosotros, al igual que los profetas antiguos, al igual que nuestro santo maestro, y al igual que los estudiantes originarios de nuestro santo maestro, afirmamos sin rodeo: a todos los hombres somos deudores. A todos los hombres somos deudores, sean judíos o no judíos. Porque Dios no hace acepción de personas, sino que de una sola sangre ha hecho todo el linaje humano. Y Dios se agrada de todo hombre en toda nación que le teme y que hace justicia. Y es por eso que el judaísmo nazarita tuvo dos sillas. Una para alcanzar a los judíos y otra para alcanzar también a los no judíos. Porque Dios, por medio de Yeshua Mashiach, de los dos hizo ya un solo pueblo, destruyendo las enemistades que dividen a los hombres y proclamando con toda certeza que el reino de Dios va a unir finalmente a toda la humanidad bajo una misma sombrilla, y cada uno de nosotros debajo de su vid y debajo de su higuera podrá vivir en paz y sin temor. Incluso nuestros propios profetas colocan a nuestro pueblo Israel no de primero, sino de tercero en el plan de Dios para bendición de toda la humanidad. Les voy a hablar de una profecía que se conoce muy poco. Muy poco se conoce esta profecía. Ustedes ven todo lo que está pasando en el Medio Oriente ahora. Ustedes ven todas las luchas, las batallas que estamos sufriendo en el Medio Oriente. Nadie quiere la muerte de toda esa gente. El judaísmo es una religión de la vida, no de la muerte. De hecho, en el judaísmo se enseña que si por una calle viene un comité llevando a un joven a una boda, y en la otra calle viene un grupo de gente llevando el ataúd de una persona muerta al cementerio, y se encuentran en la bocacalle, el comité que lleva a enterrar al muerto tiene que parar y dejar que el que va a la boda pase de primero. ¿Por qué? Porque el judaísmo es la cultura de la vida.
La cultura de la vida, no es la cultura de la muerte, es la cultura de la vida. De hecho, enseña nuestra ley, que todos los mandamientos de la Torá, los 613 mandamientos de la Torá, nos han sido dados para la vida, no para la muerte. Consecuentemente, si la vida de una persona está en peligro, puede pasar por encima de todos esos mandamientos de la Torá, con la exclusión de 3. Inmoralidad sexual, asesinato e idolatría. Todo lo demás se sujeta al hombre, incluyendo el Shabbat, porque no fue el hombre hecho para el Shabbat, fue el Shabbat hecho para el hombre. Y consecuentemente, lo que nosotros estamos viendo hoy en el Medio Oriente va a tener un final feliz, aunque ahora no lo entendamos. Vienen días cuando habrá una reconciliación enorme en el Medio Oriente. Va a ser algo extraordinario, a pesar de lo desastroso que está la situación en este momento, en este mismo momento que hablamos. Dice el profeta Isaías, capítulo 19, lo siguiente, escuchen. En aquel día habrá en Egipto 5 ciudades que hablarán el hebreo. Imagínense, en Egipto hablando hebreo, la lengua de los israelitas. Dice el profeta Isaías, en aquel día habrá en Egipto 5 ciudades que hablarán el idioma hebreo, el idioma de los israelitas, y jurarán lealtad a Hashem Todopoderoso. Jurarán lealtad a Hashem Todopoderoso. Una de ellas se va a llamar Bet Shemesh. Otras versiones dicen la ciudad del sol. En aquel día, sigue diciendo el profeta, habrá un altar para Hashem en el corazón mismo de Egipto. ¿Está escuchando? Habrá un altar para Hashem en el corazón mismo de Egipto, y en su frontera se levantará un monumento a Hashem. Esto servirá en Egipto de señal y testimonio del Señor Todopoderoso. Cuando ellos clamen al Señor por causa de sus opresores, que yo creo son la hermandad musulmana, los opresores, Hamas y toda esa gente, dice, cuando ellos clamen al Señor por causa de sus opresores, Él les va a enviar un Salvador. Le va a dar un líder que los va a salvar. Y un defensor que los librará. ¿Quién quiera que sea el actual presidente de Egipto? ¿Quién quiera que fuera el actual presidente de Egipto? Continúa diciendo el profeta, de modo que el Señor se dará a conocer a los egipcios. Recuerda que Yeshua dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no se lo revela. Dice, en aquel día Hashem se revelará, se dará a conocer a los egipcios. Y aquel día ellos reconocerán a Hashem y lo servirán con sacrificios y ofrendas de grano. Harán votos a Hashem y los cumplirán. El Señor los va a herir con una plaga, pero los va a sanar. Ellos se volverán a Hashem y Él responderá a sus ruegos y los sanarán. Se volverán al Señor y Él los sanará. Y en aquel día habrá una autopista. Oiga esto. Está diciendo el profeta Isaías. En aquel día habrá una autopista desde Egipto hasta Asiria. Desde Egipto hasta Asiria. Y los asirios irán a Egipto. Y los de Egipto a Asiria. Y unos y otros adorarán juntos. En aquel día Israel será tercero. Mira eso, tercero, no primero, ni segundo. Tercero. Israel será tercero junto con Egipto y junto con Asiria.
serán ellos tres para bendición en medio de la tierra. El Señor Todopoderoso los bendecirá diciendo: bendito sea Egipto mi pueblo, Asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Extraordinario. Extraordinario, glorioso. Entonces, ¿de qué nos vamos a gloriar? ¿De qué nos vamos a gloriar? ¿De ser el pueblo elegido? ¿De ser el pueblo elegido? Rabotai, escúchenme bien. Escúchenme, nunca olviden estas palabras. Ser pueblo elegido no significa que los demás pueblos sean rechazados. La elección de Israel no es el rechazo del mundo, es el medio de Dios para ganar al mundo. Está escrito en la Torá: este pueblo, hablando de Israel, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y también está escrito que Israel debe dar a conocer entre los pueblos sus obras y en las naciones sus caminos. Y está escrito que los hombres se vuelvan a nuestro Dios, el cual es amplio en perdonar. Israel tiene la responsabilidad como pueblo escogido, no de rechazar a las naciones, sino de alcanzar a las naciones con las enseñanzas del único Dios verdadero y del único Mesías verdadero que Israel tiene. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y Yeshua HaMashiach, nuestro único Mesías. Israel tiene esa responsabilidad. Israel no es un amo, es un siervo de Dios para llevar al mundo el mensaje de la luz y el mensaje de la esperanza. Y es por eso que dice nuestro santo maestro a los judíos: ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Y en la Torá oral está escrito que Moisés estableció a los Israel la responsabilidad de ir a las naciones y enseñar los 7 mandamientos universales. Nos ha sido impuesta la responsabilidad de cuidar la revelación del monoteísmo, de la unidad y unicidad de Dios, pero no para nosotros mismos exclusivamente, sino también para llevarla al mundo. La elección no es el rechazo del mundo, todo lo contrario, la demostración más extraordinaria de Dios, de su amor por el mundo. Dios, por ejemplo, ha escogido al varón para ser cabeza de la mujer. Pero eso no hace al varón superior a la mujer. Todo lo contrario. Impone sobre el varón, sobre cada uno de nosotros, mayor responsabilidad suprema de ser digno de tomar el alma de una mujer y elevarla a la conciencia de la maternidad, a la conciencia de la paz, a la conciencia del futuro de la humanidad. Tanto el hombre como la mujer somos iguales. Tenemos la misma dignidad, tenemos el mismo valor, aun cuando en términos de funciones tengamos responsabilidades diferentes. De la misma manera, el ser judío impone sobre nosotros responsabilidades diferentes, pero la elección no nos hace mejores, nos hace más responsables. Y si nosotros no entendemos esto, no hemos entendido para nada lo que significa ser el pueblo elegido. Y esta es la grandeza del judaísmo netzarita. Y este es el mensaje que tenemos que llevar a todos los hombres, judíos y no judíos, por toda la tierra. Que Dios, el Dios de Israel, no es solamente el Dios del judío, sino también el Dios de los gentiles, el Dios de todos, judíos y no judíos. En otras palabras, nos es impuesta la necesidad de anunciar al mundo entero que la humanidad solamente tiene un Dios. Y que ese Dios ha enviado al Mesías para que todos, judíos y no judíos, podamos entrar y participar de las bellezas y bondades del reino de Dios, no solamente para Israel, sino también para todo el mundo. Y en ese reino, Rabotai, que nosotros esperamos, ahora más cercano que nunca, en ese reino, cuando el león y el cordero pasen juntos, no solamente será un evento conocido en las
montañas de Judea o en las planicies del Valle del Jordán. También lo va a hacer en todas las tierras del mundo, desde la India y la China hasta Australia y Nueva Zelanda, y desde España y Portugal hasta la América entera. Toda la tierra va a ser llena del conocimiento del Eterno, como las aguas cubren la mar. Ser escogidos para dirigir ese proceso y ser elegidos para tener la responsabilidad de ser pioneros de la redención y modelo, no puede ser confundido nunca con exclusivismo, con elitismo, con chauvinismo religioso, que no tiene ni lugar ni cabida en el pensamiento de la Torá y en el pensamiento de los profetas. El judaísmo netzarita afirma que la edad mesiánica no será una fiesta exclusivamente judía. Y de eso tenemos que estar clarísimos. No será una fiesta, Mashiach no es una fiesta solo para los judíos. Mashiach es una fiesta para todo el mundo, para todos los hombres, porque serán los mansos, no los judíos, los mansos, los que heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Los mansos, no solamente de entre los judíos, sino también de entre los gentiles, porque no hay acepción de personas delante de Dios. Y a diferencia del judaísmo ortodoxo y ultraortodoxo, que afirma que la salvación está dirigida exclusivamente al judío y que los gentiles van a ser simplemente los esclavos del sistema para servir a los judíos, y por tanto está prohibido, y así lo enseñan, está prohibido hacerle trampas a un judío, pero sí se le puede hacer trampa a un gentil. El judaísmo nezarita proclama que la redención incluye a todos los hombres y que finalmente todos los hombres, como hermanos, seremos servidores del Dios único, el Dios único, el Dios uno, el Dios de Yeshua, el Dios de Israel, el Dios verdadero. Gracias a Dios, no todos los judíos ortodoxos y ultraortodoxos, hasídicos o haredim, creen estas cosas. Pero los que lo hacen a pesar de, no por causa de la filosofía escondida en aquellos judaísmos. Y por lo tanto es importante que tú conozcas estas cosas, que tú puedas ver la belleza del judaísmo netzarita, el extraordinario valor ético que se impone sobre cada uno de nosotros en el tema que está ocupando esta clase. Específicamente, la enseñanza de los profetas tomada por Yeshua, que es el legado del judaísmo netzarita con respecto al valor de la vida humana, que difiere totalmente de aquellos otros judaísmos elitistas y exclusivistas que hemos estudiado. Ahora, el judaísmo netzarita no solamente es extraordinario por todas estas conexiones proféticas que hemos visto y que hemos estudiado. No solamente es extraordinario por su concepto del valor de la vida humana y lo sagrado de la vida humana de todos los hombres, rechazando toda forma de chauvinismo y exclusivismo étnico, sino que el judaísmo nezarita es extraordinario también, porque contiene seminalmente toda la grandeza ética que los sabios posteriores van a tener que reconocer como válidas en sus propios judaísmos. En otras palabras, que antes que el Rabí Akiva, antes que Maimonides, antes que el Baal Shem Tov, antes que el Rabí Nachman de Breslov, antes que el Rabí Shlomo Arutz y todos los grandes rebes y rabanit del mundo judío posterior a Yeshua,
todos los grandes valores éticos y extraordinarios que estos hombres han enseñado, ya el judaísmo nezarita lo había dicho antes. Y ya el judaísmo nezarita lo había enseñado antes. En otras palabras, los nezaritas lo dijimos primero. Y te voy a dar ejemplos de esto, pero será en mi próxima clase. Porque la de hoy ha concluido. ¿Qué es lo que has aprendido hoy? ¿Qué es lo que has aprendido hoy? Has aprendido una simple y sencilla lección. Que tenemos un compromiso con todos los hombres, tanto judíos como no judíos. Has aprendido que no podemos ser elitistas y discriminadores, porque nuestro campo no solamente es Israel, nuestro campo es el mundo. Que estamos en deuda con toda la humanidad y que se impone sobre nosotros la responsabilidad de ser luz a todas las naciones, sin distinción de raza, color, origen social o posición económica. Has aprendido que el judaísmo nezarita es el único que tiene un rol universal de redención para todos los hombres y que nos es impuesta la necesidad de vivir por eso y ser consecuentes con eso en toda nuestra manera de vivir. Has aprendido que ser políticamente incorrectos, muchas veces es la mejor manera de ser responsables con el legado que hemos recibido de Moshe, de los profetas y de nuestro santo maestro, el maestro de justicia de Israel y del mundo, su majestad Yeshua Mashiach. Has aprendido que no podemos renunciar al compromiso que tenemos con nuestra generación de educar a todos, judíos y no judíos, en los caminos de la Torá, en los caminos de los profetas, en el camino de Mashiach, en estos grandes y nobles ideales, de eso hermoso y extraordinario que llamamos el judaísmo nezarita. Has aprendido, en fin, que se demanda de ti ser consecuente con este mensaje, encarnarlo en tu vida, en la vida de tu familia, llevarlo en tu sangre, llevarlo en tus pensamientos, en tus sueños, y servir de punto de referencia confiable, tanto a judíos como a no judíos, para que finalmente todos los hombres, a una sola vez, podamos servir con amor al único y Dios verdadero, hasta que se cumpla lo que está escrito. En aquel día, Hashem será uno, y su nombre será uno, eternamente y por siempre. Shabbat Shalom.